Buenas tardes, estimados conciudadanos. Como si nada, estamos ya en la última entrevista de los candidatos que en su momento me remitió a la Comisión de Postulación para designar a la persona que será fiscal general y jefe del Ministerio Público para el periodo 2022-2026. Como saben, no existe una normativa establecida para esta fase del proceso. Sin embargo, decidí que lo haríamos de esta manera, totalmente abierta, pública y transparente, porque la justicia es un anhelo y un derecho que todos los guatemaltecos debemos percibir y sobre todo vivir. Ahora será el turno del último de los candidatos. Se trata del licenciado Jorge Luis Donado Vivar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Antes de entrar a las preguntas, me voy a permitir darle lectura al resumen que presentó en la comisión de postulación de su hoja de vida. Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogacía y notario, teniendo los títulos profesionales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Grado obtenido con maestría en Criminología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Experiencia profesional, Procurador General de la Nación en el periodo 2018-2022, cargo que actualmente ostenta. Ejercicio profesional en el área del Derecho Constitucional ante tribunales constitucionales de primer grado y Corte de Constitucionalidad. Ejercicio profesional en el área de Derechos Humanos en la PGN ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Ejercicio profesional en materia de Derecho Internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y a la Corte Permanente de Arbitraje. Diseño de la Política Criminal de Estado ante el Consejo Nacional de Seguridad. Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad en los años 2013, 2014, 15, 17 y 18. Ejercicio liberal de la profesión de octubre del 2008 a mayo del 2018. En el Ministerio Público, jefe de sección de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. También fue subdirector de investigaciones criminalísticas de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. En el Ministerio Público también agente fiscal, fiscal de sección contra el crimen organizado, auxiliar fiscal 1, coordinación distrital metropolitana, con funciones en la unidad de casos especiales, auxiliar fiscal 1, coordinación en la Fiscalía Distrital Metropolitana, auxiliar fiscal 1 también de la Fiscalía Distrital Metropolitana, y 3 cargos más, siempre dentro de la Fiscalía Metropolitana. Muchísimas gracias, bienvenido. Para entrar de lleno a las preguntas, ¿cuáles serían las primeras acciones de ser electo al cargo de fiscal y jefe del Ministerio Público que usted tomaría? Gracias, señor presidente, por la oportunidad, y estimo prudente diseñar una política de persecución penal que al momento no existe. Es importante revisar el modelo de gestión integral de casos. Estimo que se tiene que diseñar un área de convergencia informacional entre las fiscalías, además de definir una plataforma de conexión interinstitucional que sirva de comunicación para las fiscalías con las otras instituciones. Es preciso diseñar o replantear la metodología de selección, reclutamiento y contratación e inducción de personal. Es preciso de igual forma replantear lo que es la unidad de capacitación y revisar las funciones de algunas de las fiscalías de sección que estimo en este momento son inoperantes o no están funcionando como debieran, pero están dentro de la estructura del Ministerio Público. La Ley Orgánica del Ministerio Público contempla la vinculación con otros organismos de Estado. Además de ello, considera trabajar con organizaciones internacionales para apoyar su labor al frente del Ministerio Público. Señor presidente, el relacionamiento interinstitucional está normado en la ley. El artículo 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público determina facultades coercitivas por parte del Ministerio Público en el desarrollo de investigaciones para requerir información a la institucionalidad.
independientemente de esas facultades coercitivas y ese relacionamiento en casos de investigaciones, tenemos que tomar en cuenta que el Ministerio Público no se constituye un ente aislado y que la diversificación de las actividades criminales y el planteamiento que se hace dentro de los tribunales de acuerdo a la necesidad en este tipo de reconfiguración hace que la institucionalidad del Estado no solo se constituya como una fuente de información para el Ministerio Público, sino que como una fuente de formación a los fiscales y a los auxiliares fiscales. Entonces, es importante el relacionamiento, no solo por el tema de la información que se genera por los casos que se puedan llegar, sino por la especialización que se puede generar también por parte de la institucionalidad del Estado hacia el personal del Ministerio Público. Con relación a lo que es el relacionamiento con la cooperación internacional, yo veo la cooperación internacional desde dos perspectivas. La primera perspectiva, que es la cooperación que se da con otros países, que implica el equipamiento y la formación que puede aportar al Ministerio Público en su momento, la cual es bienvenida en tanto se adecue a la planificación de formación y necesidades que tenga la institución, que pues ya fueron o son detectadas. Por otro lado, está la cooperación, colaboración y coordinación que se debe de hacer con agencias relacionadas con el cumplimiento de la ley y con el intercambio de información, no solo a nivel regional, sino a nivel mundial. Yo soy respetuoso de los convenios firmados con el Estado de Guatemala, en donde como Estado nos obligamos a generar ese tipo de información. Pero además de eso, estoy convencido de que la única forma de abordar actividades delincuenciales, especialmente en temas transnacionales, es con el relacionamiento, el intercambio de información y la operativización de este tipo de información. Entonces, como Ministerio Público, tenemos que estar anuentes a esto. Un ejemplo de esto son las extradiciones, en donde es preciso no solo operativizar por la captura del delincuente, sino que además de eso, agilizar los procesos de extradición. Eso es en temas puramente operativos. Ahora, delegar la función que constitucionalmente le corresponde al Ministerio Público, como es la acción penal y la persecución penal, eso definitivamente no entra dentro de los planes, además de que no se podría sin incurrir en la comisión de un delito. En su primer año de gestión como fiscal general, ¿cuáles serían las primeras gestiones, cambios o acciones administrativas que realizaría dentro de la institución? Administrativamente, impulsaría el diseño de la política de persecución penal. Segundo, fortalecería la gestión integral de casos, disolvería, estimo yo que sería lo adecuado, la Fiscalía Liquidadora para fortalecer el modelo de gestión integral de casos, revisaría el replanteamiento de fiscalías de sección que estimo que en este momento no son funcionales, y pongo el ejemplo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, que nace dentro del seno del Ministerio Público previo a que entre en vigencia la Ley contra la Delincuencia Organizada y que se crea con 3 unidades, posteriormente se le adhiere una más, pero que en este momento solo existen 2 unidades dentro de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, lo cual demerita completamente su función y estimo que de alguna forma se pierde el recurso. 2 cosas. O se replantea el funcionamiento de las fiscalías o se anula y se distribuye el personal en otras fiscalías. Además, estimo que es sumamente importante crear la Secretaría de Gestión que apoyaría en todo lo que es el seguimiento de los procedimientos administrativos y una Secretaría que tenga que ver
específicamente con la protección de niños, niñas y adolescentes y grupos vulnerables. Además de esto, en lo que es el área de fortalecimiento de la institución, replantearía la metodología en cuanto al reclutamiento, selección y contratación del personal y revisaría los protocolos de atención a víctimas, porque en nuestro planteamiento es básicamente con una proyección victimológica. ¿Cuál considera usted que es la mayor debilidad del Ministerio Público en la actualidad? Señor presidente, no puedo identificar una debilidad dentro del Ministerio Público. Y para contestar su pregunta me tengo que referir al plan que fue puesto a disposición de la Honorable Comisión de Postulación, que fue puesto a disposición del escrutinio público y hoy está en sus manos. El plan que nosotros estamos proponiendo, o estoy proponiendo para implementar en el Ministerio Público, define 3 grandes áreas de interés. Un área sustantiva, que se constituye el área medular del Ministerio Público, puesto que es la Fiscalía y la Unidad Técnica, los encargados del ejercicio de la acción y de la persecución penal. Un área administrativa que implica el andamiaje administrativo que apoya logísticamente el cumplimiento de la función de la acción y persecución penal, y tenemos un área transversal que implica la profesionalización y la especialización de lo que es el personal del Ministerio Público. En el área sustantiva identificamos algunas debilidades, tales como la falta de la política de persecución penal, una deficiente gestión del expediente que ingresa al Ministerio Público, la falta de comunicación dentro de las mismas fiscalías, la falta de comunicación de las fiscalías o deficiente información entre las fiscalías y las otras instituciones que tienen que ver con el ejercicio de la persecución penal. Tenemos dentro del área administrativa una metodología no adecuada en lo que es la gestión del presupuesto, o sea, el Ministerio Público tiene presupuesto, pero en este momento no se ha tenido la capacidad de generar el gasto necesario y proveer a los fiscales del insumo necesario, que ese es un tema puramente administrativo. Y en el área transversal tenemos que replantear la unidad de capacitación, porque no existe en este momento la capacidad de especializar al recurso humano. ¿Qué mejoras aplicaría o implementaría el modelo de gestión de casos? El modelo de gestión integral de casos es un buen modelo, El problema que está generando ese modelo es de que no se consideró que se iba a operativizar o se operativiza de manera distinta en las fiscalías distritales y municipales y en la Fiscalía Distrital Metropolitana. La Fiscalía Distrital Metropolitana recibe aproximadamente 100 casos diarios de delitos menos graves. Eso implica que esos 100 casos diarios que recibe la Fiscalía Distrital Metropolitana tienen que ser resueltos de acuerdo al modelo en 30 días. Esto ha saturado el modelo, aún y siendo bueno. ¿Por qué lo ha saturado? Ahorita hay aproximadamente 19,000 casos en mora y esa presa va creciendo. El modelo es bueno porque se retoma la gestión del caso desde el conocimiento primario que tiene el fiscal hasta la resolución del caso al finalizar. Pero con esa cantidad de casos es imposible que el fiscal vaya a poder solventar todo lo que decía. Y por eso es de que una de las propuestas es
disolver la Fiscalía Liquidadora, que estimo que es lo más adecuado en este momento, y que el personal de la Fiscalía Liquidadora pase a gestionar dentro de lo que es el modelo. Además de esto, una de las propuestas que genera mi plan es la creación de fiscalías tipo o fiscalías modelo. Tenemos una concentración de 3 direcciones técnicas: la Dirección de Análisis Criminal, la Dirección de Análisis Financiero y la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Estas 3 direcciones deben de coadyuvar con los fiscales a efecto de poder determinar de manera inmediata la viabilidad de que un caso pueda ser llevado hasta las últimas instancias dentro de su gestión o a poderlo desestimar de manera inmediata. No podemos generar o no nos podemos dar el lujo de desestimar casos sin haber hecho sin haber generado las verificaciones respectivas, porque entonces caemos en que la desestimación de los casos va a constituir un sinónimo de impunidad, y eso es un mal mensaje para el ciudadano, y pues lo tenemos que evitar. ¿De qué forma o mediante qué política criminal garantizaría durante su gestión el respeto de los derechos humanos y garantías procesales de las partes durante el proceso penal? Gracias. Yo he insistido mucho, señor presidente, en el tema de la necesidad de contar con una política de persecución penal. La política de persecución penal garantiza una investigación técnica, científica, objetiva y con proyección humana. Esto va a garantizar los derechos de las partes. Pero además de esto, señor presidente, es preciso generar controles internos. Como funcionarios debemos de ser respetuosos de la ley y tenemos que garantizar que ésta se cumpla. Los controles internos de la institución van a garantizar que los fiscales y los auxiliares fiscales asuman su responsabilidad y no caigan en actuaciones arbitrarias o discrecionales. Eso por un lado. Por otro lado, es importante que los fiscales estén actualizados con relación a derecho constitucional y a conocer lo que es el control de convencionalidad, porque eso, el conocimiento hace que sus planteamientos sean objetivos y garanticen a las partes dentro del proceso. La Ley Orgánica del Ministerio Público, en el artículo 7 y el artículo 8, garantiza tanto los derechos del sindicado como los derechos de las víctimas. Y eso es lo que se tiene que generar, eso es lo que se tiene que controlar para que como funcionarios podamos ejercer la acción penal y la persecución penal dentro de los parámetros de la legalidad. ¿Algo más que quiera agregar? Señor presidente, la finalidad de presentar mi plan ante la comisión, ante los guatemaltecos y ante usted, es manifestar de que no es posible que sigamos relegando la búsqueda de la verdad dentro de los procesos penales, porque eso hace fracasar definitivamente los sistemas. Me motiva presentarme, postularme como candidato a fiscal general, porque quiero, y es mi deseo, servir a mi país, servir a Guatemala tal y como lo he hecho al día de hoy, y es por eso que me someto tanto al escrutinio público como a la opinión de la comisión de postulación y a la opinión de los guatemaltecos, buscando la oportunidad de dar lo mejor a Guatemala, y pues agradezco la oportunidad que me da para poder plantear que esto es una propuesta. Creo de que el Ministerio Público es una institución importante,
creo que es momento de poder generar algunos cambios para poder ir mejorando y darle al guatemalteco la certeza de que una investigación criminal objetiva, técnica, científica y con proyección humana es posible. Es lo que podría manifestar, señor presidente. Pues muchísimas gracias por su participación, licenciado. De esta forma concluye esta ronda de entrevistas para la designación de la persona que ocupará el cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público en los próximos años. Hemos hecho historia al hacer transparente este proceso, como nunca se había hecho. De acuerdo con la Constitución Política de la República, después del trabajo que llevó a cabo la Comisión de Postulación, instancia que debo decir realizó todos sus procesos también de forma pública, corresponde ahora al presidente de la República elegir de entre una nómina de 6 al próximo fiscal y jefe del Ministerio Público. Pero quiero aprovechar la oportunidad para indicarles que hasta el día de hoy hemos tenido la posibilidad de oír a los candidatos. Si ustedes se han dado cuenta, durante estas 6 entrevistas yo no he hecho una sola pregunta. Nos hemos dedicado a escucharlos. Hemos tomado nota de muchos de los puntos que ellos han platicado, que ellos han conversado, y que dará pie a una segunda ronda de la semana entrante, en donde ya no serán preguntas hechas, sino que serán las mismas preguntas para todos, hechas como fue esta fase, sino en donde podremos tener un diálogo con cada uno de los 6 candidatos, de manera que, en base a lo que expusieron, nos puedan ampliar de una manera que podamos estar convencidos los guatemaltecos del conocimiento, de la preparación, de la intención y sobre todo la planificación que tienen para llegar a aspirar al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público. Así que para la semana entrante, pues nos seguiremos viendo, tendremos una última ronda y en esta vez podremos ya poder dialogar con cada uno de los candidatos sobre los puntos que nos han expuesto y que me sirvan sobre todo para tomar una decisión que no es fácil, menos en los momentos en los que se vive en el país, pero que lo estamos tratando de hacer de la mejor manera posible, con la participación de ustedes, de manera que se den cuenta todos y cada uno de ustedes de las personas que aspiran a ser y en un momento dado esa responsabilidad que asumiré en su momento, antes del 16 de mayo por supuesto, sea pues, compartida con ustedes, en donde quede establecido la preparación y sobre todo la defensa de los puntos que a lo largo de estas 6 entrevistas hemos escuchado. Que Dios me los bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.